Bueno, Mario, lo voy a presentar. Cuando usted Mario- guste, Sebastián, ¿cómo no? Cuando quiera. bueno, el doctor Mario Caponeto es médico, es filósofo, es profesor universitario, es escritor, conferencista y obviamente se ve en todos sus escritos filosóficos un alto nivel teológico. Por eso personalmente yo realmente lo considero un teólogo. Eh, no es un pensamiento mío solamente, sino de muchos personajes que conozco, grandes intelectuales, que consideran al doctor Mario Caponeto como una de las mentes más brillantes en la actualidad argentina y que ha aportado a la vida intelectual en todos los órdenes una luz realmente esclarecedora sobre muchísimos temas y nos ha orientado, inclusive a personas que por ahí no tenemos un trato muy continuo con él, en un montón de cuestiones de orden moral, filosófico, médico, así que realmente es un lujo tenerlo. Él es yerno de Jordán Bruno Denta, es discípulo de Denta, así que aparte ha tenido ese maestro que a todos los argentinos nos ha marcado, tanto que hasta Denta, muriendo muchos años antes de la guerra de Malvinas, fue considerado el primer caído en Malvinas por haber sido el quien formó intelectual y moralmente y en el coraje a los pilotos argentinos. Así que realmente tener hoy a Mario, su discípulo y su yerno, que lo ha conocido tan de cerca, es un lujo también. Así que bueno, la conferencia de Mario de hoy versa sobre la moral y política y las virtudes del gobernante. Así que bueno, Mario, el auditorio es todo suyo. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Sebastián, por sus palabras absolutamente exageradas e inmerecidas. Así que le agradezco mucho la posibilidad de este contacto. Vamos a comenzar esta reflexión de esta noche sobre la naturaleza moral de la política y de las virtudes que debe tener un gobernante, citando un texto de gran actualidad. Tan actual es que hace 25 siglos que fue escrito. Es un texto que se le atribuye a Platón, es el diálogo Alcibíades. Digo que se atribuye a Platón porque los críticos no están de acuerdo en que si fue un texto salido directamente de las manos de Platón o de otro de sus discípulos, pero es evidentemente, eso sí, hay un consenso general en todos los eruditos, es un texto de doctrina eminentemente platónica, ¿no? Y vamos a comenzar con Platón, porque, como decía Charles Péguy, el gran pensador francés, Platón amanece nuevo todas las mañanas y el diario de hoy ya envejeció. El personaje de este diálogo es Alcibíades, que es el personaje que da nombre al diálogo. Alcibíades es un joven ateniense, perteneciente a una de las familias más ricas de Atenas, que es además una suerte de protegido de Pericles, que es el gran personaje de la época, y que tiene una aspiración. Este joven Alcibíades, aspira nada menos que a gobernar Atenas, es decir, la ciudad más ilustre y más rica y poderosa del mundo de aquella época. Y para ello va a cumplir con el requisito que los atenienses tenían dispuesto. Cuando alguien se proponía para gobernar Atenas, debía pronunciar un discurso en la plaza, en el ágora, en la plaza pública. Y es en estas circunstancias cuando Alcibíades se dirige hacia la plaza para pronunciar su discurso, para proponerse como el gobernante de Atenas, que se encuentra con Sócrates, que es el otro personaje del diálogo. Entonces Sócrates le pregunta a dónde va y le dice que va justamente a proponerse como gobernante de Atenas. Y ahí comienza entonces un diálogo bastante incisivo entre Sócrates y Alcibíades.
Porque lo primero que le dice Sócrates es una especie de descripción de sí mismo, ¿no? Del mismo Alcibíades. Le dice, querido Alcibíades, tú crees que no necesitas de nadie, tan generosa y liberal ha sido la naturaleza contigo, comenzando por el cuerpo, terminando por el alma. Tú te crees el más grande de los hombres, crees pertenecer a una de las familias más ilustres de Atenas, tienes tu principal apoyo en tu tutor Pericles, cuya autoridad es tan grande que hace lo que quiere, no solo en Atenas, sino en toda Grecia. También podría aludir a tus riquezas, dice Sócrates, pero en esto no eres vanidoso en materia de riquezas. Después de descubrir entonces Sócrates las ambiciones y las motivaciones que lo mueven a Alcibíades, Sócrates le pregunta, ¿y de qué vas a hablar? ¿Cuál es esa ciencia que vas a enseñar a tus conciudadanos? Supongo que te has preparado, le dice Sócrates, que por lo menos debes saber más que aquellos que te están escuchando. Y Alcibíades le dice que va a hablar acerca de lo justo y de lo injusto. El maestro Sócrates se alarma un tanto ante la enjundia del tema y le pregunta, pero dime, Alcibíades, ¿de quién o de quiénes has aprendido esta ciencia? De la multitud, le dice Alcibíades. A lo cual Sócrates le responde, mal maestro me citas. Y en efecto, la multitud puede saber muchas cosas, sobre todo si es un verdadero pueblo, ¿no? Pero desde luego no puede ser competente en una materia tan delicada como es nada más y nada menos que de lo justo y de lo injusto. Y entonces allí, a partir de ahí, comienza, mejor dicho, sigue el diálogo cada vez más incisivo, minuciosamente, hábilmente, de a poco, Sócrates va poniendo a Alcibíades frente a su absoluta ignorancia. Al fin y al cabo, al fin de todas estas disquisiciones, Alcibíades se verá obligado a reconocer que no sabe nada. Y entonces Sócrates le dirige estas palabras cargadas de una afectuosa y a la vez severa admonición. Dice, mi querido Alcibíades, estás sumido en la peor ignorancia, como la te acreditan tus palabras. He aquí por qué te has arrojado como un cuerpo muerto en la política, antes de recibir instrucción. Y tú no eres el único a quien sucede esta desgracia, porque es común a la mayor parte de los que se mezclan en los negocios de la República. ¿Qué es lo que está advirtiendo aquí Sócrates? El presuntuoso Alcibíades intenta gobernar nada menos que la ciudad más rica, importante y poderosa del orbe en ese tiempo, sin estar preparado, sin tener qué instrucción. ¿Cuál es la instrucción de la cual carece Alcibíades? La sabiduría, directamente. Bueno. Yenta, justamente en su libro de Filósofos y Filosofistas, comenta este tramo del diálogo y dice, Alcibíades, al igual que todos los jóvenes ciudadanos que aspiran a una función de mando en la República, si no se entregan a la adulación y no se dejan corromper, deberían seguir el consejo de Sócrates y alcanzar la sabiduría. Sabiduría que conforme justamente al espíritu platónico y socrático, se resume en aquella frase que estaba ahí en el frontispicio del templo de Delfos, conócete a ti mismo. Este conocerse a sí mismo, ¿qué significa? Significa conocer la naturaleza del hombre. Significa conocer al hombre, porque no es posible entrar en la política si no se conoce la naturaleza del hombre.
El problema de Alcibíades que hemos recordado, que plantea el diálogo, es un problema que atraviesa todos los tiempos y todas las geografías. En realidad se trata de una oposición. Acá lo que vemos es una oposición entre dos modos distintos, diríamos opuestos, de concebir y entender la política, dos concepciones de la política. O la política es una sabiduría que requiere esfuerzo y sobre todo humildad, y busca llevar a los hombres a la virtud y al bien, o por el contrario, es una mera ambición de poder, carente de toda dimensión sapiencial y reducida a la mera habilidad retórica. Oposición que deriva de otra más amplia, que es la que en la antigua Grecia se dio entre la sofística y la sabiduría, que aquí están netamente representadas en el diálogo. Sócrates representa la sabiduría y Alcibíades es el paradigma de la sofística. Muy bien. A partir de ahora, entonces, vamos a dejar como planteadas dos concepciones de la política que vamos a analizar y que nos van a ir llevando al tema que queremos hoy desarrollar, que es el tema de la dimensión o la naturaleza eminentemente moral de la ciencia política. Acá hay como dos concepciones, decíamos. La primera la podemos llamar la concepción clásica de la política, que es la que en cierto modo presenta Sócrates en el diálogo. Concepción clásica que después va a ser asumida por el cristianismo, por los grandes doctores cristianos, se va a fundir, se va a fusionar toda esa gran sabiduría precristiana, helénica, va a ser depurada, va a ser sobreelevada por los grandes pensadores cristianos, por los padres, por San Agustín, fundamentalmente por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, que culmina la filosofía cristiana con la escolástica, y así podemos decir que se va constituyendo una primera concepción de la política que podemos denominar una concepción clásica y cristiana, que de alguna manera llega a través de los grandes tratadistas cristianos y católicos hasta nuestros días. Esa sería entonces una primera visión que vamos a analizar con cierto detalle. La otra, la que se opone, la que de alguna manera representa el personaje de Alcibíades, es la visión sofística de la política. Es la que de alguna manera reaparece en la política moderna, en la concepción moderna de la política, sobre todo, como vamos a ver a lo largo de la exposición, a partir de Maquiavelo y de los filósofos modernos que le suceden. A esta concepción de la política, heredera, en cierto modo, de la sofística, la vamos a llamar concepción moderna de la política. Y vamos a tratar entonces, con la mayor objetividad posible, y someramente, desde luego, el análisis en profundidad de este tema llevaría mucho tiempo, pero en el marco que tenemos de esta ponencia, vamos a tratar de ir perfilando estas dos grandes visiones de la política, que de alguna manera son las que están en juego y que nos van a permitir entender, así esperamos, cuál es el problema político fundamental que tenemos hoy nosotros aquí en la Argentina concretamente. Comencemos entonces por esto que hemos denominado la concepción clásica y cristiana de la política. De acuerdo con esta concepción, la política se ubica en la cima de la ciencia moral. De hecho, para Platón y para buena parte del pensamiento clásico, la sabiduría, esa sabiduría de la que hablamos, estamos hablando del principio, se identifica con la virtud moral. En Sócrates y en Platón esto es muy claro, no tanto en otros autores como Aristóteles y en Santo Tomás, en que no hay una identificación plena de la sabiduría con la virtud moral. Pero en Sócrates, en el pensamiento socrático y platónico,
cuando se habla de sabiduría se está hablando esencialmente de virtud moral. Por eso no es que la política tenga un vínculo con la moral, sino que ella misma es una ciencia moral. Y más aún, dentro de las ciencias morales, ella ocupa el lugar más importante, el lugar más preeminente. Es como, tomando una nomenclatura de la escolástica, es como la ciencia arquitectónica o la ciencia rectora de las ciencias morales. Comentando un pasaje de la Política de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino resume esta concepción y dice: si la ciencia principal es la que versa acerca del objeto más noble y perfecto, se sigue que la política necesariamente es la principal y arquitectónica entre todas las ciencias prácticas, al menos en cuanto considera el último y perfecto bien en las cosas humanas. Por eso afirma Aristóteles que la filosofía de las cosas humanas culmina en la política. En este texto, que pertenece al comentario de Santo Tomás a la Política de Aristóteles, hay que resaltar una expresión, una frase: considera el último y perfecto bien de las cosas humanas. Aquí está la clave de la concepción clásica y cristiana de la política. ¿Cuál es ese último y perfecto bien al que deben orientarse todas las cosas humanas? Bueno, para entender esto, hagamos un pequeño excursus. Como dijimos, la política es una ciencia moral. Aristóteles considera en la política, en la moral, tres grandes ramas. La primera es aquella en que la moral se refiere al individuo, de lo que se llama la ética monástica. Luego viene una segunda rama, que es la moral aplicada a la familia, a la vida doméstica, teniendo en cuenta que para el pensador griego de la época de Aristóteles, la familia era algo más que lo que nosotros tenemos ahora por familia. La familia era más bien no solamente los padres y los hijos, sino también todos aquellos que estaban dedicados a una suerte de producción de bienes, ¿no? Como quiera que sea, esta segunda rama de la ciencia moral se conoce como oikonomía o economía. Por oikos, casa, domus, familia. Y por último está la política, que es la culminación justamente de la ciencia moral, porque ella atiende a la consideración de aquello que es el bien mayor, que es el bien de la ciudad, el bien de la polis, no del hombre ya considerado en su individualidad, no del hombre considerado en su relación con la vida doméstica, sino el hombre en relación con la sociedad más perfecta de cuantas hay, que es la sociedad política. Bien. Pero en cualquiera de estas tres ramas siempre hay una noción capital, hay una noción fundamental, que es la noción de fin y la noción de bien, que son nociones convertibles. Cuando hablamos de fin, estamos hablando de bien. Tanto en la ética monástica, como en la ética doméstica, como en la ética política, como en la rama política, siempre lo que se busca es el bien, la realización del bien. Y de un bien que sea el máximo bien posible al cual el hombre pueda aspirar. Ese bien máximo, ¿cómo se descubre? ¿Cómo llegamos a saber racionalmente, porque la ética es una ciencia racional, que se construye con la razón natural, cómo llegamos a conocer cuál es el bien? Conectando la noción de bien y de fin con la noción de naturaleza. Cada cosa
es lo que es, conforme a su propia naturaleza. Y cada cosa tiende a lo que debe tender según su propia naturaleza. Como una cosa es, así obra y así tiende a un determinado fin o bien. Entonces, dice Aristóteles, ya hacia el final de su ética, que siendo el hombre una naturaleza intelectual, porque lo más importante, lo más divino, dice Aristóteles, que hay en el hombre es el intelecto, es evidente que el bien del intelecto no puede ser otra cosa que la contemplación de la verdad. Por eso dice Aristóteles, la bienaventuranza última, la felicidad última, el bien último, el fin último, al cual debe tender el sabio, es la contemplación de la verdad. Y no de cualquier verdad, sino de la verdad primera, la verdad fundante, la verdad que es el fundamento y el sostén de todas las otras verdades. Con lo cual acá vemos, una vez más, en definitiva, Aristóteles, que es bastante más platónico de lo que uno a veces cree, vuelve a la misma identificación de sabiduría y virtud. Ahora, lo interesante es cuando Aristóteles escribe la continuación de la ética, que es la política. El primer libro lo dedica a la economía, a la ética doméstica, y después los otros libros los dedica a la política, propiamente hablando. ¿Y qué plantea Aristóteles? ¿Cuál es el fin de la política? ¿Cuál es el máximo bien al cual debe tender la política? El mismo que el individuo. El mismo fin a que tiende el individuo, esa contemplación de la verdad, esa vida virtuosa que consiste en la contemplación de la verdad, es el mismo fin de la polis. Aristóteles denomina a esta contemplación de la verdad, a esta sabiduría, a esta virtud, la denomina con un término griego que se llama eudaimonía. Entonces dice Aristóteles, así como la misma eudaimonía del individuo es la misma de la ciudad, la misma de la polis. Es decir, entonces, que en definitiva, ¿cuál es el fin al que tiende la política? En tanto es ella una ciencia moral, y no solo una ciencia moral, sino la cúspide, la cumbre misma de la ciencia moral. Tiende a la virtud, tiende a la vida virtuosa, ya no en el marco de la vida individual, ya no en el marco de la vida doméstica, sino ahora en el marco más amplio, ese marco tan importante para la mentalidad helénica, que es la polis, la ciudad, las civitas, la sociedad, como se quiera llamar. De manera que acá también Aristóteles viene a coincidir con su maestro Platón, porque Platón, cuando va en la República, habla del fin de la vida política, dice que es la vida buena. ¿Qué es la vida buena? La vida buena es la vida virtuosa. Por eso el arquetipo del ciudadano, el polites, es el hombre virtuoso. Y hay un texto de Aristóteles claramente notable, porque dice: todos aquellos que hacen consistir la felicidad individual en la riqueza, tendrán también por feliz a la ciudad cuando ésta sea más rica. Todos los que aprecian más que nada el poder, dirán que la ciudad más feliz es la que tiene más poder, la que más domina sobre las otras. Pero finalmente, aquel que reconoce que la felicidad individual es la virtud, dirá que la ciudad más virtuosa es la más feliz. Fíjense entonces cómo en este texto hay una correlación directa entre la concepción de la eudemonía individual y la eudemonía política. Si el hombre tiene solo como aspiración máxima la riqueza o el poder, eso se proyectará en una política que queda reducida nada más que a la riqueza y el poder. En cambio, si el hombre tiene como concepción de su fin, de su último de su vida, la virtud, evidentemente eso se proyectará en la política
con una política que tiende a la vida virtuosa en el marco de la polis. Digamos de paso que ni el poder ni la riqueza son malos en sí mismos, ni muchísimo menos. El problema, acá lo que se está hablando, es de que ninguno de esos bienes, que son bienes y son necesarios para la suficiencia de la vida humana, tiene categoría de fin último. Está bien tener riquezas, está bien acumular poder, pero todo eso tiene que estar ordenado al bien superior, que es la vida buena, al decir de Platón, o la vida virtuosa, como dice Aristóteles. De esta manera, entonces, hemos brevemente configurado el núcleo, la esencia de esta concepción clásica de la política, que luego, cuando es asumida por el cristianismo, va a ser de alguna manera llevada a su plenitud. Porque el pensamiento cristiano va a asumir este mismo concepto de la política, pero lo va a sobrelevar a un plano más alto. Esa eudaimonía, esa felicidad, esa vida virtuosa, que en el pensamiento precristiano era intramundana, ahora, con el cristianismo, eso se va a elevar al orden sobrenatural de la gracia, y así entonces el orden temporal va a ser concebido autónomamente, es autónomo, pero de última, esa vida virtuosa que se consigue en la vida política tiene que ordenarse a la vida eterna del hombre. Y esto pasa tanto en el orden de la ética individual como en el orden de la ética política. Es decir, la eudamonía aristotélica ahora se vuelve bienaventuranza cristiana, que es transmundana, pero siempre manteniendo la autonomía de los dos órdenes. Veamos ahora la otra concepción de la política, esa que hemos denominado la política sofística, que de alguna manera es la que inspira o reaparece en la política moderna. La sofística, en su radical oposición a la sabiduría, concibe la política, como ya dijimos, como mera habilidad. Alcibíades, a nuestro personaje, con que iniciamos esta conversación, no lo guía, como vimos, otra cosa que el afán de la fama, la riqueza, el poder. Sí, la radicalización de esta concepción sofística de la política va a culminar con la política moderna. Y aquí vamos a seguir un poco el análisis de un autor muy interesante, que a mí me ha servido personalmente, me ha iluminado mucho. Me refiero a Leo Strauss. Leo Strauss es un filósofo alemán de origen judío que tuvo que emigrar a Estados Unidos en la época del nazismo y allí estableció cátedra en Chicago y desarrolló una teoría política sobre la base del pensamiento platónico. Leo Strauss es uno de los conocedores más, yo diría, más eruditos de la obra de Platón. Tiene obras monumentales y voluminosas sobre la filosofía de Platón. Pero escribió un libro, es chiquito, es un libro de unas 150 páginas, pero es un libro muy medular, ¿no? Y muy claro, que se llama ¿Qué es la filosofía política? ¿Y qué es lo que dice ahí Strauss? Es muy interesante, porque dice que va analizando el nacimiento de la política moderna, sobre todo a partir de Maquiavelo. Y él dice una cosa muy interesante y muy fina. Dice, para poder entender la política moderna, tenemos que entenderla en contraposición con la política clásica. Es que la política clásica para él es esencialmente Platón. Él no es tan aristotélico, es más bien platónico. Pero
sus análisis son sumamente valiosos, ¿no? La filosofía política moderna, dice, ¿qué ha hecho? Ha restringido, ha rebajado el fin de la vida política propuesta por los clásicos. Repito, esencialmente por Platón, que es el autor que sigue Strauss. Ese ideal de la política clásica, esa vida buena de Platón, esa eudaimonía política de la que hablaba Aristóteles, se va a declarar como no realista, como no viable, ¿eh? Va a ser dejada de lado y entonces a partir de allí va a haber una sucesiva reducción del horizonte del fin de la vida política. Y la figura que inicia de alguna manera, inaugura este proceso de sucesiva reducción y rebaja, como dice Strauss, va como rebajando la exigencia, ¿no?, de lo que es el fin de la vida política, el que inaugura es Maquiavelo. Tengamos en cuenta que Maquiavelo nace en Florencia en 1469, en el siglo XV. Hombre de la política, consejero de príncipes, un hombre de singular ingenio, talento para los asuntos públicos, que no obstante cae en desgracia, acusado de conspiraciones, encarcelado, recupera su libertad a poco tiempo, pero tiene que exiliarse, tiene que salir de Florencia. Desterrado, viviendo en la extrema pobreza, se dedica a escribir y en el año 1513 redacta la obra que habría de inmortalizar, famoso El Príncipe, el Príncipe de Maquiavelo, que se lo dedica a Lorenzo de Médicis, con el secreto deseo de que lo perdonen y pueda volver a Florencia, cosa que no consigue. Ni por esas Lorenzo de Médicis le afloja nada y lo mantiene en el destierro. En ese sentido podemos decir que Maquiavelo fracasó, murió pobre, desterrado. Pero sin embargo, las ideas de Maquiavelo no fracasaron, sino que tuvieron una difusión extraordinaria. Se difundieron de una manera velocísima para lo que es la época aquella y tuvieron un influjo decisivo en toda la Europa de su tiempo. Siguiendo el análisis que hace Leo Strauss, Maquiavelo dice, es el fundador de la filosofía moderna. Intentó implantar, y lo logró, la ruptura con toda la tradición de la filosofía política. A mí esto es muy importante que se tenga en cuenta. Para mí es el dato fundamental que en el análisis de Strauss. En Maquiavelo hay una ruptura con toda la tradición de la filosofía política. Comparaba su éxito con los de hombres como Colón. Reclamaba para sí la gloria de haber descubierto un nuevo continente moral. Su pretensión tenía fundamentos suficientes, sus enseñanzas políticas eran completamente nuevas. Y, irónicamente, concluye Strauss, el único punto que había que aclarar es si ese continente tan declamado por Maquiavelo era humanamente habitable. Creo que la experiencia de tantos siglos nos muestra que ese nuevo continente político cada día es menos habitable. Bien. Pero acá dice, siguiendo con su tesis de que la política moderna se constituye en esta suerte de reducción progresiva del ideal de la política clásica, dice Strauss, ya para, ¿en qué consiste la reducción o la rebaja de Maquiavelo? Consiste en que en vez de la virtud, la eudamonía política, la vida buena, como decía Platón y Aristóteles, ahora va a ser la gloria, el bien mayor, aquel bien que se constituye en el último fin de la vida política es la gloria.
Y por eso la política de Maquiavelo, y con él en cierto modo toda la política moderna, va a pasar de ser una ciencia moral a ser una cratología. ¿Qué quiero decir con esto? Kratos es poder, logos, tratado. Un tratado del poder. Cómo lograr el poder, cómo acrecentarlo, cómo mantenerlo. Y todo eso en razón de qué? De la gloria. ¿De la gloria de quién? Del príncipe. El deseo de gloria, dice Maquiavelo, es el eslabón entre la maldad y la bondad. La gloria hace posible que la maldad se transforme en bondad. Estamos acá en el plano de un amoralismo completo, por completo. La lectura del Príncipe de Maquiavelo nos deja una impresión inequívoca y clara de una absoluta inmoralidad. Ni una sola vez se menciona el bien de los gobernados. Todo gira en torno a la figura del príncipe, cuya finalidad última y única es obtener y conservar y acrecentar el poder sobre sus principados, sobre sus dominios. La política de Maquiavelo pasa de ser una ciencia del bien último del hombre, de ese bien último del que hablaba Aristóteles y comentaba Santo Tomás, pasa de ser una ciencia de la vida virtuosa a ser nada más entonces, como decíamos antes, una simple teoría del poder. Y de aquí va a derivar después la famosa tesis, muy conocida por todos, de Maquiavelo, de la razón de Estado. La razón de Estado no es el bien supremo, ese bien, esa vida virtuosa que nos viene de la concepción clásica. El bien del Estado es la gloria. Y ese bien del Estado es la razón suprema. Por eso, con mucha finura, dice Strauss comentando a Maquiavelo, dice que en la concepción clásica lo primero que se fija es el bien y luego la acción virtuosa que tiende al bien. En cambio, se hace una inversión en la política maquiavélica. Lo primero que se toma es la acción del hombre. Esa acción será buena o mala en tanto y cuanto sea una acción que conserve, acreciente y retenga el poder. Sí, no se fija de antemano una concepción virtuosa de la política, sino todo lo contrario. Y por eso cualquier acción, siempre que tienda a conservar, siempre que tienda a retener y a acrecentar el poder, será buena, porque como decía recién, la gloria es lo que hace que lo malo sea bueno. Es decir, estamos entonces acá en una absoluta y total amoralidad. El análisis de Leo Strauss continúa, es muy rico, muy interesante, no puedo demorarme, pero simplemente voy a decir brevemente 2 o 3 cosas. Este angostamiento, esta rebaja del horizonte de la política, se va haciendo cada vez mayor, dice, con otros autores que suceden a Maquiavelo. Y así menciona Hobbes, por ejemplo, el activista inglés, donde vamos a asistir a una nueva reducción. Ya ni siquiera la gloria, dice Strauss, ya ni siquiera la gloria mueve la concepción política de Hobbes, sino la seguridad. El hombre, en la perspectiva hobbiana, es una especie de animal necesitado de satisfacer necesidades básicas, seguridad, etc. Entonces, el fin de la política es la seguridad. El centro de la política en Hobbes. Ya ni siquiera es la gloria, que todavía la gloria tiene una cierta dignidad ontológica, ahora es simplemente la seguridad. Vendrá luego otra reducción de la mano de Locke, que el poder ya no será ni la gloria ni la seguridad, sino la prosperidad material. Vendrán otros
Montesquieu, Rousseau, que irán como angostando cada vez más el horizonte de la política. Y van a ir todos ellos constituyendo la política moderna, que es una política que en definitiva, más allá de las variantes, es una política que termina totalmente escindida de la moral. Totalmente escindida de la moral. Por eso, que resumiendo todo este proceso de progresiva destitución y de angostamiento del fin de la vida política, dirá Strauss, la voz de orden de la política moderna será: fuera toda consideración moral, busquemos nada más que las instituciones positivas. Llegado a este punto, y antes de pasar al segundo punto de la charla de hoy, que es la virtud del gobernante, se impone una aclaración. Que la política sea una ciencia moral no impide que haya una técnica política. En eso los griegos y los medievales fueron muy claros. La política es una ciencia de naturaleza eminentemente moral, pero la política tiene que gobernar a los hombres. Y gobernar a los hombres es un arte. Algo que hoy llamaríamos una palabra tal vez que no nos gusta mucho, la técnica. Aunque hay que decir que en la tradición helénica, la palabra técnica, tecné, tiene una prosapia mucho más noble que la que hoy nosotros le damos ese término. La palabra tecné pasa al latín como ars, ¿no? O arte. Después hablaban del ars regendi, es decir, el gobernante tiene que ser un hombre que domine, digamos así, el arte de regir. Ese arte de regir tiene sus reglas y no es una ciencia moral, ¿no? Ahí sí, digamos que la política se sirve de una técnica, de un arte, pero la naturaleza intrínseca de la política es moral en la concepción clásico cristiana. En la concepción política moderna, esa naturaleza moral es dejada de lado. La política viene a quedar como despojada de su naturaleza moral y queda nada más que reducida a un ars regendi, es decir, a una técnica del poder. Técnica del poder que al no estar insertada en el contexto de una ética, se enloquece y puede terminar en cualquier cosa. Bien, pasemos ahora entonces a analizar el último punto, la parte final de nuestra exposición, que es el tema del gobernante y sus virtudes. Obviamente que si nosotros nos situamos dentro de la concepción clásico-cristiana de la política como ciencia moral, esto tiene que tener un corolario necesario, y es que aquel que gobierna, llamémosle el gobernante, el príncipe, el presidente, como queramos llamarle, tiene que ser un hombre dotado, aparte del ars regendi del que hablábamos hace un instante, tiene que estar dotado de las virtudes. La gran tradición filosófica cristiana siempre sostuvo el ideal del príncipe cristiano, es decir, gobernante prudente, gobernante que tiene que aspirar a ser no solo un buen gobernante, conocer las técnicas y los manejos de la política, sino también un hombre dotado de virtudes personales. Esto está muy bien desarrollado en una obra muy conocida de Santo Tomás de Aquino, que es el Tratado sobre el Reino. Ahí justamente Santo Tomás, en la primera parte, hace una especie de sucinta doctrina política sobre los fundamentos del orden político, pero después, en la segunda parte, que es la más extensa, se dedica a establecer cómo ha de ser el príncipe, ¿no? El que gobierna.
cuál es la virtud que nos debe adornar. Y aquí vamos a volver otra vez a una dicotomía. ¿Cuál es el modelo del gobernante según la concepción política moderna? El principio de Maquiavelo, lo vimos. Ese hombre embriagado de gloria, que no busca la virtud, sino el poder. Bien. Siguiendo la gran tradición escolástica, en tierras españolas y en pleno siglo de oro español, aparece un libro muy importante, muy interesante, que se llama El Príncipe Cristiano, cuyo autor es un sacerdote jesuita, padre Pedro de Rivadeneira. El padre Pedro de Rivadeneira nace en Toledo en el año 1526, muere en Madrid en el año 1611. Fue un escritor muy prolífico, autor de numerosas obras, y entre ellas la más importante, la que de alguna manera lo ha inmortalizado, es esta del Príncipe Cristiano, que justamente la escribe en época de Felipe II, escribe entre el reinado de Felipe II y Felipe III, para oponerse a las ideas de Maquiavelo. El título de la obra es este: Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para gobernar y conservar sus estados contra lo que Nicolás Maquiavelo y los políticos de este tiempo enseñan. Esta obra es publicada en Madrid en 1595, es decir, al final del siglo XVI. Ahora, tengamos en cuenta algunos datos cronológicos. Entre la obra de Maquiavelo y la obra del padre Rivadeneira hay 82 años de diferencia, si contamos el año 1513 como el año en que Maquiavelo relata su obra. Pero si tenemos en cuenta no la edición Princeps del Príncipe de Maquiavelo, sino la edición póstuma, que es del año 1527, en ese caso la distancia entre Maquiavelo y Rivadeneira se acorta. Está más o menos en 64 años. Y entre la muerte del jesuita de la obra del padre Rivadeneira y la muerte de Maquiavelo, transcurren 68 años. Es decir, si uno analiza, no había transcurrido demasiado tiempo, apenas unas 6, 7 décadas, cuando Rivadeneira se propone refutar a Maquiavelo. Esto nos da una idea de la importancia que el padre Rivadeneira le daba a las concesiones de Maquiavelo, y lo relativamente rápido, si tenemos en cuenta lo que era aquella época, sin internet, sin aviones, casi imprenta todavía. ¿De qué manera, con qué rapidez, en apenas 6 décadas, la obra de Maquiavelo había hecho camino y había influido, y estamos influyendo de una manera bastante intensa en Europa y sobre todo en España? Y lo que más llamaba la atención al padre Rivadeneira era la irreligiosidad de Maquiavelo, cosa que ratifica el mismo Leo Strauss cuando nos llama a Maquiavelo el maestro de la blasfemia. Fíjense usted qué interesante, ¿no? Un hombre como Leo Strauss, que no es un hombre religioso, pero sí con un profundo sentido del orden natural, lo considera, lo llama a Maquiavelo maestro de la blasfemia. Reconocida hostilidad de Maquiavelo contra la Iglesia Católica, etc. Y en ese sentido, entonces, en este contexto, cuando el padre Rivadeneira escribe su famosa obra El Príncipe Cristiano, que se la dedica a Felipe III. Y en la dedicatoria aparecen ciertas expresiones que nos ponen sobre la pista de cuál era la situación de las ideas políticas en la época en que se escribe y se publica El Príncipe Cristiano. En esa dedicatoria a Felipe, el padre Rivadeneira habla de
turbación y calamidad de los tiempos que corren, por nuestros pecados, herejías, errores, inventados por hombres amigos de sí mismos, crueles, viciosos, desalmados, que tienen por propia ganancia la perdición ajena y por propio interés la destrucción de toda religión y virtud. Palabras muy graves. Es un autor que no es un autor dado, es un autor sobrio, Rivadeneira en general, no es un autor dado a los alarmismos, ¿no? Enseguida alude a esa secta, dice abominable, de los hombres que llaman políticos. Y usted, qué cosa, ¿no? Parece un texto del siglo XVI, ¿no? Con ese nombre de políticos se identificaba a los seguidores de Maquiavelo, ¿no? Hombres impíos, sigue diciendo Rivadeneira, que apartan la razón de Estado de la ley de Dios. Esto creo que suena bastante familiar a nuestros oídos, ¿no? Bueno, tiene entonces palabras muy duras, padre Rivadeneira, sobre el Maquiavelo y sus seguidores, y todavía sigue diciendo en la introducción a su libro: desventurados son estos nuestros tiempos, grandes nuestros pecados, dice Rivadeneira, que permite que hombres en sangre ilustres y tenidos en la doctrina por letrados sigan a un hombre tan desvariado e impío como Maquiavelo y tomen por regla preceptos suyos y los preceptos de otros hombres tan impíos y necios como él para regir y conservar los estados que Dios mismo ha dado a los príncipes para que los conserven. Bien. Después de esta introducción bastante clara respecto de la época y del cuál era el movimiento de las ideas y las inquietudes del tiempo, comienza entonces propiamente la obra siguiendo bastante el esquema del reino de Santo Tomás. También se divide en dos partes. En la primera parte hace toda una especie de ensayo de doctrina política que en líneas generales reitera los grandes principios de la política clásica cristiana que ya hemos visto. Pero en la segunda parte se dedica a ver a establecer cómo han de ser las virtudes del príncipe cristiano. Y dice que el príncipe cristiano, en primer lugar, ha de ser un hombre que posea la virtud de la religión. ¿Qué es la virtud de la religión? La virtud de la religión, siguiendo el esquema escolástico de las virtudes, el libro de Rivadeneira es un libro tomista, digámoslo, en términos más claros, inspirado en Santo Tomás. Es una especie de la virtud de la justicia. Como la justicia es aquella virtud que nos lleva a dar a cada uno su derecho, bueno, el primer derecho que tenemos que reconocer son los derechos de Dios. El reconocimiento de los derechos de Dios se conoce como la virtud de la religión. Vendrá después una segunda virtud derivada de la justicia, que es el reconocimiento, el justo reconocimiento que debemos dar a los mayores. Y esa es la virtud de la piedad, de la cual deriva el patriotismo. Porque los primeros mayores a los que nos debemos son mayores que fundaron la patria. Entonces dice, la primera virtud es la virtud de la religión, por la cual el príncipe cristiano tiene que proteger y defender los derechos de Dios y de la Iglesia. El poder, y no debe, dice el príncipe, interferir en los asuntos eclesiásticos, como tampoco el poder eclesiástico debe interferir en los asuntos temporales. En eso entonces Rivadeneira asienta muy bien la distinción que será central de las dos esferas, cada una perfecta en su orden, la Iglesia y el Estado, diríamos en una terminología más moderna,
Pero acá el hecho importante es que lo primero que tiene que tener el gobernante, según Rivadeneira, es la virtud de la religión. Es decir, dar a Dios lo que se le debe a Dios. Y luego se dedica después a un análisis pormenorizado de las 4 virtudes, sobre todo pone la virtud de la prudencia y la virtud de la justicia, como las 2 virtudes, digamos, principales, de las cuales debe adornarse el verdadero gobernante cristiano. Y esto tiene su razón de ser. Recordemos brevemente que la prudencia es una virtud intelectual, es un conocimiento, pero es un conocimiento orientado a la acción. No es un conocimiento teórico, es un conocimiento práctico, está orientado a la acción. Y podríamos decir, con toda la tradición escolástica, que la prudencia es una recta ratio allendi, es decir, es una recta razón del obrar. Hay que obrar, pero hay que obrar con razón. La razón tiene que guiar nuestro obrar. Y en ese sentido, entonces, la prudencia es una virtud fundamental en el gobernante. El gobernante tiene que obrar. Y para eso necesita la virtud de la prudencia. Y también dice, necesita la virtud de la justicia. La virtud de la justicia es una virtud moral, no es una virtud intelectual, es una virtud moral. Porque no es un conocimiento, es una voluntad, es un deseo, es un propósito. Pero todos sabemos que en la economía de nuestras acciones, la voluntad y la razón actúan unidas. Es la razón la que determina el movimiento de la voluntad y es la voluntad la que pone en acto a la razón. Por lo tanto, la virtud de la prudencia y la virtud de la justicia son 2 virtudes intrínsecamente relacionadas. Si decíamos que la prudencia es una recta ratio allendi, es una recta razón del obrar, la justicia es una recta voluntas allendi, es una recta voluntad para obrar. Y por eso que hace hincapié en esto el padre Rivadeneira, diciendo que la virtud, aparte de la virtud de la religión, dice, la virtud de la prudencia, la virtud de la justicia, que se convierten, digamos así, como las virtudes fundamentales del gobernante cristiano. Por supuesto, las otras virtudes también, luego la virtud de la fortaleza, la virtud de la templanza, más otras virtudes que se derivan de estas. Pero diríamos que en la exposición de Rivadeneira hay como 3 grandes virtudes que especifican, diríamos así, o deben especificar la personalidad virtuosa de un gobernante cristiano. La religión, la prudencia y la justicia. Y ahora entonces, para no abusar mucho, vamos haciendo algunas conclusiones para ir terminando. A lo largo de todas estas reflexiones que hemos hecho, hemos examinado 2 conceptos de política, 2 visiones de política. Una, la que hemos denominado la política clásica y cristiana, y otra, la que se ha venido constituyendo a partir de la radicalización de la sofística en la modernidad. Hemos puesto de entrada algunos ejemplos paradigmáticos: Sócrates, Alcibíades, Maquiavelo, Rivadeneira. Y desde esta perspectiva, entonces, al haber hecho este cotejo y tratando de que todo esto que hemos hecho, hemos estado tratando de explicar, tenga alguna, ilumina de alguna manera nuestro día, habría que preguntarse
¿quién prevalece hoy? ¿Alcibíades o Sócrates? ¿Cuál es el príncipe ideal? ¿Maquiavelo o Rivadeneira? Lejos de mi intención hacer oposiciones dialécticas, ¿no? Que no estamos haciendo oposiciones, estamos también haciendo distinciones, ¿eh? Distinciones. Es un poco el sí, no del Evangelio, ¿eh? Y esto es lo crucial. O prevalece Alcibíades o prevalece Sócrates. Y después de 25 siglos sigue vigente aquel diálogo con el que iniciamos nuestra conversación. Y si nosotros queremos hoy poner nuestro grano de arena en la vida política y queremos rescatar la Argentina, que es el lema que he visto de nos, rescatar la Argentina, cosa que me parece la gran empresa a la que hay que dedicarle la vida. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar el sentido sapiencial de la política. No descuidar nada de lo que hace al Arts Regen. No descuidar nada de las cuestiones que hacen a la economía, a la acción social, nada de eso. Todo eso tiene que ser puesto bajo nuestra mirada y tiene que ser examinado, analizado, estudiado, buscando las mejores experiencias, etc. Pero todo eso tiene que estar, en definitiva, sobrelevado a un sentido sapiencial de la política, ¿eh? Al cual tenemos que agregarle también el sentido específicamente cristiano de la política, que no es otra cosa que la construcción de la ciudad del hombre, teniendo como modelo la ciudad de Dios. En definitiva, es la lucha de las dos ciudades. Y aquí hemos empezado con Platón, con Aristóteles, con Santo Tomás, y terminamos en San Agustín, que no puede ser de otra manera, ¿eh? La antítesis de las dos ciudades, el reino de Dios o el reino del hombre, separado de Dios. Y en definitiva de eso se trata, ¿eh? De recuperar entonces el sentido sapiencial de la política y teniendo en cuenta también esta visión, esta concepción cristiana de la política. No para imponerla en lo que hoy se denomina, por ahí nos pueden decir, de confesionales. No se trata de eso. Se trata de que la visión sapiencial y cristiana de la política sea en definitiva el norte, que es lo que nos mueve. Y quiero terminar con una frase de Papa Santo, San Pío X, que en su famosa encíclica, Nuestro Cargo Apostólico, decía: venerables hermanos, la civilización no está por inventar, ni la ciudad nueva por construir en las nubes. Ha existido, existe. Es la civilización cristiana, es la ciudad cristiana. Se trata nada más que de instaurarla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y sobrenaturales, contra los ataques siempre nuevos de la utopía malsana, de la revolución permanente y de la impiedad. Y concluía este Papa Santo con aquello que fue el lema de su vida: instaurar todo en Cristo. Bueno, eso es todo lo que quería decirles por hoy. Cualquier cosa podemos seguir analizando estos temas que son inagotables. Así que les agradezco mucho la atención y espero no haberme excedido en el tiempo. Mario, formidable la conferencia, realmente muy profunda, muy clara. Nos ha realmente llenado de sabiduría. Hemos visto a un sabio enseñándonos. Le quiero dar la palabra a Juan José, que se ha incorporado antes de la segunda mitad, porque tenía una reunión previa, apenas se desocupó, se incorporó a la conferencia. Sé que son amigos, Bueno. así que bueno, le quería dar la palabra a él, así lo saludaba. Como no, bueno, va a ser un gusto y un honor. ¿Cómo estás, bueno, Mario, José? ¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo está? Buenas noches. Verte, aunque sea por este mes.
¿Cómo Sí, andás, claro. querido? Qué Bien, alegría. muy Bueno, qué bien. honor que te hayas dignado a escucharme. No, al contrario. Lo que pasa es que tenía que presentar otra reunión y llegué tarde y no podía Ajá. entrar y llegué cuando Bueno. arrancaba con Maquiavelo casi. Y me hubiera Bueno, gustado escucharlo sobre los clásicos, pero lo he leído, así que bueno. yo le agradezco profundamente esta capacidad de transmitir el conocimiento. Es una cuestión de sabios transmitir lo complejo en un idioma simple y comprensible, y usted la tiene porque es un gran maestro, y yo Bueno, se lo muchas agradezco gracias. tremendamente. Y me gustaría, si abusando de su tiempo, No, hay por favor. muchos jóvenes acá, si hay alguna pregunta, una o dos, para no abusar del tiempo de Mario, y dejarlo a usted en compañía de las preguntas, no sin antes mandarle un especial saludo a Liz, ¿no? Muchas Obviamente. gracias, Juan José. Muchísimas gracias. Yo Así que, también bueno, envío un nada, fuerte abrazo y Lino está presente porque anda en cama estos días con un resfrío. Por suerte no parece ser coronavirus por ahora, pero bueno. no Así existe el que lo voy coronavirus, Mario, es yo un no sé, invento. a esta altura es la gran duda. Sí. Bueno, yo los Pero, dejo para que, sin abusar bueno, del tiempo de gracias, Juan Mario, José. Muchísimas le gracias. hagan un par de preguntas. Muchísimas ¿Cómo no? gracias y le mando un No, al abrazo contrario. gigante. Ya lo voy a ir a Gracias. visitar a Mar del Plata. Bueno, lo esperamos por acá con gran ansia siempre. ¿Eh? Sí, claro. Muchísimas gracias. Ah, al contrario, Juan José. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, no siempre se tiene la posibilidad de hacerle una pregunta directa a una eminencia como Mario. Si alguien tiene alguna pregunta, puede habilitar su micrófono o la puede hacer por escrita, como más le guste. Lo mismo, como quieran. Bueno, yo voy a empezar con una, Mario. Bueno, ¿cómo, En Sebastián? un Adelante. momento habló de modo muy claro sobre la relación de la Iglesia y el Estado, uno la paz espiritual, otro la paz temporal, y justo anoche estuve leyendo de Leopoldo Marechal, La autopsia a Creso, y iba explicando cómo la decadencia de los tres personas, el hombre económico, el hombre religioso y el hombre de Estado, del ejército, se fue produciendo por la influencia de este Creso, que fue materializando a los demás hombres. Y habla en un momento de que esa materialización se produce de modo muy rotundo y significativo cuando se materializa al hombre religioso y empieza a participar de un modo inadecuado dentro de lo que sería la vida política, el ámbito terrenal, material. Pero también sabemos que la Iglesia informa, da luz y tiene dentro de su doctrina moral un lineamiento que los estados deben seguir porque es de la que vela por la salvación de las almas. El fin del hombre, como tú lo has dicho, la contemplación de la verdad y salvarse. ¿Cuál es ese límite tan delgado que hace que la Iglesia no se meta, pero que intervenga en lo justo y preciso y cumpla su función evangélica? Sí, ese es un tema muy delicado, muy difícil, que además, hablando con toda honestidad, en las últimas décadas, el mismo magisterio de la Iglesia lo ha dejado un poco de lado, lo ha simplificado, no siempre a mi modo de ver en términos adecuados. Es evidente que en esto tenemos que seguir el pensamiento de Santo Tomás, que para mí es el pensamiento más claro. ¿No? Santo Tomás, incluso hasta por razones de familia, vivió el conflicto entre la Iglesia y el emperador. El padre de Santo Tomás era un oficial del emperador, de Federico, que llevaba una acción contraria a la Iglesia y estaba permanentemente opuesto al papado. Y el conflicto constante entre el imperio y el papado fue, digamos, yo diría, fue un poco la matriz familiar y epocal en la que se formó Santo Tomás.
Y algunos autores tomistas dicen, y yo coincido con esto, que esto influyó a la hora de que Santo Tomás establece su doctrina. Y eso está más muy claro, es muy claro. El régimen político tiene una absoluta autonomía en lo temporal. Tiene una autonomía, pero esa, más que autonomía, deberíamos tal vez llamarla autarquía. ¿Por qué? Porque el régimen político tiene sus propias reglas, tiene sus propios fines y tiene sus propios fundamentos. Pero, evidentemente, si todo lo que hemos dicho hoy, la política es eminentemente una ciencia moral, no puede la acción política desentenderse de los principios morales. Y ahí es donde interviene la acción de la Iglesia. La acción de la Iglesia no es gobernar. La acción de la Iglesia es iluminar con su doctrina, con la doctrina del Evangelio y con toda la gran elaboración de los doctores y de los teólogos a través de los siglos, dar los principios morales que deben regir una auténtica política cristiana. Después será función de los gobernantes, bajo, digamos, la inspiración de esos principios, proveer al bien común temporal, que es lo propio del gobernante. Por eso tiene que haber no una separación, sino, diríamos, una delimitación de esferas y de competencias. La Iglesia tiene por fin el llevar a los hombres a la salvación eterna. Esa es su finalidad, que a veces, lamentablemente, se olvida, ¿no? No quiero entrar mucho en detalles escabrosos, pero a veces se olvida. El fin de la Iglesia es llevar a los hombres a la salvación eterna. Pero, también, como dice Santo Tomás, no, le corresponde a la Iglesia no solamente determinar el fin, sino también aquellas cosas que conducen al fin. Y hay una serie de virtudes y de cuestiones que deben ser tenidas en cuenta para que los hombres lleguen al fin. Y ahí la vida política adquiere una relevancia particular. Una cosa es vivir en una sociedad donde se respeta el orden natural, el orden cristiano, y otra cosa muy distinta es vivir en una sociedad que está construida sobre la negación explícita del orden natural y del orden cristiano. Evidentemente, los ciudadanos que vivan en esa polis, construida sobre la negación y la oposición radical a los principios del orden cristiano, tendrán dificultad para llegar a la vida eterna, evidentemente. Como al mismo tiempo, si se hubiera un régimen que respetase el orden natural, la libertad religiosa, promoviera los valores religiosos, esa sociedad facilitaría que los hombres lleguen a alcanzar su último fin. Y es ahí, en ese entramado, donde se dan entonces las distintas competencias. Yo creo que ahí, me parece a mí, es el punto justo. De lo que se trata, en síntesis, es, la Iglesia tiene que dar, digamos, mantener, predicar, enseñar todo aquello que constituyen los principios fundamentales de un orden social cristiano. Y corresponderá a los gobernantes, en su absoluta autarquía, llevar adelante las cosas de tal manera que quede a salvo ese orden. Porque también ese orden político, y esto es me parece que es una concepción que se ha perdido en la Iglesia odierna, sobre todo después del Vaticano II, a veces se ha perdido un poco, que es esta idea de que el orden político tiene un valor instrumental respecto de la salvación. No es indiferente el orden político en orden a la salvación. No es indiferente. No es lo mismo un orden político cristiano que un orden político no cristiano. Y pongo concretamente, no es lo mismo una escuela pública, en mi caso, me voy por mi caso. Yo me eduqué en una escuela pública donde se enseñaba religión gracias a la ley Martínez Zubiría. Bueno, no es lo mismo eso que una escuela pública donde hoy se enseñan las persas relaciones. Entonces es importante
rescatar esta idea, que el orden político, que tiene su autarquía, tiene sus propias reglas y tiene sus fines propios, no es indiferente en orden a la salvación del hombre, en orden a la salvación eterna del hombre. Y por eso que tiene que haber, la Iglesia tiene que propugnar y tiene que predicar un orden social cristiano. ¿Qué es lo que siempre hemos nosotros predicado con esto del reinado social de Jesucristo? En definitiva es la expresión que sintetiza toda esta visión. No sé si esto responde su pregunta. Sí, Mario, sí, totalmente responde. Le voy a hacer una pregunta que han escrito acá en el chat. Ahí se la leo. ¿Cómo no? Mario, ¿usted ve en los políticos argentinos actuales algún atisbo del modelo del príncipe cristiano de Rivadaneira? Salvo en el mayor Gómez Centurión, no conozco otro. Y no porque esté ahí presente, pero la verdad, no. La verdad que nuestra clase política es más que lamentable, ¿no? Puede ser que uno encuentre gente honesta, gente animada de alguna idea del bien común, yo no lo niego, pero en general el espectáculo de nuestra clase política hoy es más que penoso, ¿no? Porque es una clase indocta y además carente de toda virtud. Sin generalizar, porque siempre hay excepciones, desde luego, pero yo diría como resultante final, lo que se ve es una clase política lamentable. Desgraciadamente no puedo dar una respuesta afirmativa a esa pregunta, ¿no? Bueno, Mario. Y por eso está, ¿no? Y por eso ustedes tienen que prepararse, porque de ustedes tienen que salir los futuros políticos cristianos y argentinos que rescaten la Argentina. Y denle una gran mano ahí al mayor que ha dejado la tranquilidad de su vida privada y se ha alargado a esta quijotada. Yo ya estoy viejo, ya no es mucho lo que queda por hacer, pero ustedes que son jóvenes tienen que llevar adelante esto. De ustedes tiene que surgir esa clase política que reemplace a esta, ¿no? Que la sustituya. Y así el rescate de la Argentina, yo creo que se haría posible, ¿no? Con la ayuda de Dios siempre. Porque sin la ayuda de Dios, como dice el Evangelio de San Juan, sin mí nada podéis hacer. Y Santo Tomás comenta y dice, y cuando Jesucristo dice nada, es nada. Ni siquiera lo natural podemos hacer sin la ayuda de Dios. Mario, realmente su respuesta personalmente la veo acertada, por eso hoy todos estamos acá. Yo soy más joven, obviamente, que Juan José, y cuando lo vimos a Juan José, no sabía quién era. Tengo 35 años, pero desde muy chico he tenido un afán por el amor a la patria, y en mi edad, cuando lo vi a Juan José, dije, esto es lo que hacía falta, por fin aparece algo que pensé que era imposible en la Argentina, y hoy se ha levantado todo un país detrás de Juan José, que representa este modelo que necesitamos, que buscamos, que tiene el ideal para rescatar la Argentina. Así que gracias a él, gracias a esto, hoy estamos todos acá, que hay un país que se ha puesto en marcha con gente común, tan común como la gente normal que defiende. Necesitamos gente de buena voluntad, nada más. El Señor nos da en eso el ejemplo. ¿A quién se anuncia la gloria? A los hombres de buena voluntad. La venida del Verbo se anunció a los pastorcitos, ¿no? Así que lo que necesitamos justamente es movilizar a los argentinos de buena voluntad. Para eso necesitamos toda esta acción que ustedes están llevando adelante, ¿no? Que a mí me parece también muy provisoria. Así que bueno, en mi caso es una última patriada, porque ya no me queda mucha tela en el carretel, así que
será la última patriada, Dios dirá. Mario, quédese tranquilo que entre todos los Sí. que están acá mirándolos, te acaba de salir el rescate de la Argentina, no de mi persona. Este es un proyecto muy largo en el tiempo. Ya Esto no lo es un sé. proyecto de una sola persona o de un grupito chiquito de personas, pero en lo que lo están mirando ahora, ellos van a ser los que van a rescatar la Argentina histórica. Yo creo que sí, Juan José, y en eso tenemos esperanza. ¿Eh? Le mando un abrazo gigante, Mario, y muchas gracias. Un beso Gracias, enorme a Liz, que se mejore. gracias, muchas gracias, Juan José. Un fuerte Un abrazo. abrazo a todos y me voy a otra reunión. Abrazo a todos. Saludos, Juan José. Le hago una pregunta que acá la han escrito. Eh, Ahí se la leo. Pregunta. Platón plantea la educación, la paideia en la República como solución para sanar al ciudadano y polis enferma. ¿Qué piensa al respecto? No, no entendí bien la pregunta. ¿Se la puede repetir? Porque se entrecorta la voz. Sí, ahí la leo de nuevo. Sí. Platón plantea la educación, la paideia en la República como solución para sanar al ciudadano y polis enferma. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, la paideia fue el gran ideal de la cultura griega. ¿Eh? La palabra paideia es una palabra que tiene que ver en gran parte con la educación. Paideia es un conjunto de ideales que animó la cultura griega y que se fue haciendo a lo largo de siglos, ¿no? Se incluyen desde los primeros siglos, donde todavía predominaba la mitología, ¿no? Los escritos homéricos son, digamos, los primeros ingredientes de la paideia, y después vienen los presocráticos, viene Platón, Aristóteles, todo lo que ya conocemos. Y sí, evidentemente, si hay, digamos, una característica de la paideia griega, es la promoción de la virtud, la promoción de la virtud. Y esta idea de que la vida política, que constituye el fin de la política, es que los hombres vivan virtuosamente en el marco de la ciudad, de la polis. ¿Eh? Y eso es sanante, eso es sanador. Realmente sana al hombre enfermo y a la ciudad enferma. ¿Y por qué Platón elige la idea de la sanación? Esto viene un poco de la mano de mi condición de médico, ¿no? Porque en Platón hay una fuerte influencia de los escritos hipocráticos. Ustedes saben que Hipócrates es el fundador, se lo considera el fundador de la medicina, y hay 50 y pico de escritos que se atribuyen a Hipócrates, pero no son todos de Hipócrates, porque hoy la crítica moderna ha demostrado que entre un escrito hipocrático y otro hay hasta 3 siglos de diferencia, así que imposible que un solo hombre hubiera escrito. Pero el Corpus Hippocraticum, que Platón conoció, por supuesto, Hipócrates del siglo V a.C., Platón del siglo IV, III a.C., y esta idea de la salud, ¿no? De la sanación. ¿Cómo se sana? ¿Cómo en la medicina hipocrática la salud qué es? La salud es el equilibrio. La salud es la belleza, la salud es el orden. ¿Eh? Y eso se aplica analógicamente a la vida política. Por eso la paideia, el fin de la paideia, es justamente restituir la salud al hombre enfermo y a la polis enferma. Todo eso viene de la mano de esta conjunción de la gran influencia que la medicina hipocrática tuvo en la formulación de las tesis platónicas. Y no solo Platón, sino también de los presocráticos y también de Aristóteles. Así que esta idea de la salud pública, no en el sentido de la salud pública como se entiende ahora, sino de la salud de la polis, es una idea que tiene que ver con la armonía, con la belleza, con el orden. Todos son, digamos, ingredientes que conforman esta concepción de la salud, tanto en el orden físico como en el orden político.
Mario, clarísimo. Acá todos le están mandando en el chat saludos, pero le hago llegar particularmente el de Dolly del Becho, que nos pidió particularmente que le hagamos llegar sus saludos a ustedes, a Muchas José. gracias. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, algo que consultar, yo, Mario, tengo como 20, pero bueno, lo voy a dejar para la próxima que lo invitemos. Pero si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Encantadísimo. Cualquier cosa, estoy a disposición. Bueno, Mario, le Ojalá agradecemos. se acabe la y podamos, por ahí me puedo hacer un viajecito por San Luis, que estoy extrañando los cerros, las tierras puntanas, y si no lo haremos por este medio. ¿Cómo no? Mire, Mario, le comento a usted y a todos los que están presentes, tenemos pensado armar un congreso, que una vez que todo esto se resuelve nos podamos juntar, y obviamente usted estaba en la lista de invitados, queríamos armar un congreso de Derecho Natural acá en San Luis, así que Bueno, va a ser uno de los expositores si quiere venir. Bueno, le vamos anunciando sí, a la gente, cuando se levante la cuarentena, cargamos con el congreso. Veremos. Bueno, les da muchas gracias. Y bueno, veremos porque no es solo la cuarentena, ya también los 81 que tengo encima, que no vienen solos, también no es tan fácil a veces viajar. Pero bueno, con todo gusto, cómo no. De todas maneras, Sebastián, por el medio que sea, estoy a entera disposición. Cualquier cosa que haga falta, que necesiten, para mí es un gusto y un honor. Y les agradezco mucho todo este tiempo y la atención que han prestado. Doctor Caponeto, Alejandro Fodringham, desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Bueno, un gusto y un honor volverlo a ver después de muchos años. Yo lo conocí cuando yo era cadete del Liceo Militar, en los años 1974, 75, y estábamos algún grupo de cadetes que después fuimos compañeros de Gómez Centurión en el Colegio Militar. Concurríamos a la Falange Restauradora Nacionalista y algunas reuniones las tuvimos con usted. Así que un abrazo del alma y una alegría verlo. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, fuerte abrazo. Bueno, Mario, muchísimas gracias. No, al contrario. Ha sido un lujo total. Bueno, para mí es un gran gusto estar acá con ustedes. Bueno, nos vemos entonces, en cualquier momento. Bueno, Mario, acá le quiere hablar Matías. Bueno, cómo no. Y bueno, que lo siga transfiriendo a esto que se ha perdido mucho de No oigo bien. Mati, no se te escucha lo que estás diciendo, el micrófono no anda bien. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahora escucho, sí. ¿Ahora me escuchan? Gracias por transferir la sabiduría y que siga transmitiendo esto que se ha perdido un poco de transferir las cosas de las personas que sabían. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar allí, aguantando y escuchando. Lo único que hago es transmitir lo poco que sé, que aprendí de los grandes maestros. Así que bueno. Y esa es la cadena que tenemos que seguir. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, Mario, lo despedimos. Que Dios lo bendiga. Gracias, muchas gracias. Lo despedimos, saludo a Liz y bueno, gracias. Vamos a rezar para que se mejore pronto. Bueno, eso les agradezco mucho, cómo no. Bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias, Sebastián. Nos vemos, hasta luego. Adiós.